Bien, lo que vamos a ver entonces hoy es lo que es listas dobles. Sí, hasta ahora nosotros hemos trabajado con listas simples, que se, la manera de recorrerlo es de manera secuencial, pero en un solo sentido. ¿Sí? Entonces, si nosotros avanzamos en la lista simple, no podemos volver hacia atrás. ¿Sí? Simplemente tenemos que eh, digamos, siempre guardar la referencia al primer nodo para no perder el inicio de la lista y no tener eh, nodos en memoria a los cuales no tengo acceso. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos con listas simples, el acceso a los elementos de la lista es secuencial y en un único sentido. ¿Sí? Eso nos da varias dificultades que son las que mencioné recién, más que nada el hecho de que tenemos que tener cuidado sobre dónde avanzamos porque podemos estar perdiendo referencias a nodos anteriores. ¿Sí? En el caso de listas dobles, esa desventaja se soluciona ya que además de tener un puntero al siguiente, también tiene un puntero al anterior. Entonces yo puedo correr secuencialmente, pero puedo ir y volver todas las veces que quiera. Y también no hay problema si pierdo la referencia al inicio de la lista, porque lo voy a poder acceder sabiendo que si yo tengo el inicio de la lista y es el primer nodo, el siguiente va a apuntar al segundo. Pero si tiene un anterior, ¿a dónde va a apuntar si es el primero de la lista? A null, exactamente. ¿Vieron? Ya saben listas dobles. Y lo mismo al revés. El último de la lista lo van a encontrar porque su siguiente es null. Entonces, en este caso no hay problema si pierden la referencia al primero porque yo sé que puedo recorrer hacia atrás hasta que el anterior sea igual a null. ¿Sí? Entonces, de la misma forma que trabajamos, que expliqué listas, voy a trabajarlo en el main. La idea es que después ustedes lo manejen a través de librerías y creen otra librería para listas dobles. ¿Sí? Van a tener la librería de listas simples más la librería de listas dobles. Hace un rato generé un archivo de números para poder para no tener que estar cargando todo el tiempo números, así que ya está generado. Lo único que tengo que hacer es, de última hacemos una función que pase del archivo a la lista y ya con eso por lo menos para poder ir probando a ver si funcionan o no las cosas. Bien, entonces si vamos a trabajar con listas dobles, tenemos que definir la estructura, typedef struct. En este caso va a ser una lista de enteros y esto lo vamos a llamar nodo D de nodo doble por ser una lista doble y va a tener una referencia al siguiente y una referencia al anterior. ¿Sí? Entonces, esto nos va a complicar, entre comillas, un poco más cómo es el tema de manejo de asignaciones. ¿Sí? Las funciones que nosotros vamos a realizar van a tener la misma lógica o casi la misma lógica que las que vimos en listas simples. ¿Sí? La única diferencia es que tenemos que acordarnos de que tenemos otro campo más que apunta a un nodo anterior en la lista. ¿Sí? Entonces, la primera función que vamos a hacer es la función crear nodo, ¿sí? Que es la que más usamos, o incluso también la de init lista. Bueno, esa en realidad ya es, no sé si está demasiado de gusto, pero bueno, ya es la costumbre. Return null, ahí está. Y la función que vamos a empezar a hacer es la de crear nodo. Entonces, devuelve un nodo doble y en este caso va a recibir un entero que es el valor que nosotros vamos a crear. Esto
es muy similar a listas simples, es decir, generamos una variable auxiliar que va a ser de nodo doble, ¿sí? Con el casteo. Generamos el espacio de memoria o solicitamos el espacio de memoria. Y luego, ¿qué hacemos en listas simples? Después de generar el espacio en memoria o de solicitar el espacio en memoria. Completamos los datos. Bien, tenemos que asignar el dato que me viene por parámetro, que en este caso es un entero, hacia mi auxiliar, ¿sí? Entonces hacemos aux flechita dato igual a dato, y luego tenemos que hacer las asignaciones de null, ¿sí? Ahora no solamente tenemos el siguiente, sino que tenemos el ante, ¿sí? Entonces tenemos que hacer aux flechita siguiente igual a null y aux flechita ante igual a null, ¿sí? Y ahora, una vez que tenemos todos los campos inicializados, Los retorno. bien, tenemos que retornar el nodo que acabamos de crear, ¿sí? Entonces, fíjense que es muy similar, o sea, es lo mismo que veníamos haciendo con listas simples, lo único que agregamos un campo más, ¿sí? Vamos a hacer la función, ¿sí? Agregar al principio, ¿sí? Ahora la vamos a plantear con retorno y después la podemos resolver por ahí en otra clase o por ahí lo puede hacer Melina el miércoles o vemos, depende cómo llevemos, de trabajarlo con puntero doble. Sí, pero por el momento ahora lo vamos a resolver con puntero simple, para que tengan más o menos una idea. Entonces, nodo de agregar al principio de, y en este caso recibe la lista y recibe el nuevo nodo. Ahora, ¿qué condiciones tenemos que tener en cuenta si queremos agregar al principio? Primero verificar si la lista no está vacía. Bien, exacto. Como dice también Franco, if lista es igual a null. Si lista de es igual a null, ¿qué significa? Que mi lista está vacía, entonces ¿qué hago? A lista le asigno, exactamente, a lista le asigno nuevo nodo. ¿Sí? Ahora, vamos por el lado del else. Si mi lista de no es null, significa que al menos tiene un nodo. Entonces, ¿qué se imagina que tenemos que hacer? Piensen que vamos a plantear acá los dos casos, ¿sí? ¿Dónde se me perdió el puntero? ¿O quedó desconectado? Ahí está, ahí apareció. Yo puedo tener dos situaciones. Primero, que lista de sea null, ¿sí? Entonces voy a tener un nuevo nodo que va a ser así. Este va a apuntar, va a tener un siguiente y va a tener un anterior que apunte a null, ¿sí? Y acá adentro va a estar el dato. Entonces, si mi lista de es igual a null, lo único que tengo que hacer es decirle que no apunta más a null y apunta a nuevo nodo, ¿sí? Ahora, si yo tengo mi lista que ya tiene un nodo asignado, ¿sí? Vamos, para que esto lo voy a hacer mejor. Voy a tener, vamos a suponer que acá tiene más de un nodo, ¿sí? Esto va a ser así y esto va a ser así. Entonces,
Esperen que hablando esto porque me desaparecen los lapicitos. Ahí está. Entonces tenemos que lista D apunta a este. Si yo quiero agregar un nuevo nodo, que va a ser doble, entonces, ¿qué debería tener en cuenta? Acá eh, Ignacio me pone que lista D, flechita anterior, tiene que ser igual a nuevo. Exacto. ¿Por qué? Porque este es el primero. Y yo sé que es el primero porque su anterior apunta a null. Pero si este no va a ser el primero, es decir, va a ser el segundo, estaríamos en una situación similar a esta. Entonces, lista D, que apunta a este, flechita anterior, tiene que apuntar a nuevo nodo. ¿Sí? Entonces, esto va a dejar de apuntar a null y va a apuntar a este. ¿Sí? Que en realidad, bueno, para que quede un poquito mejor, ahí está, va a quedar a este. Y después, ¿qué tengo que hacer? Eso es lo que dijo Ignacio. Lista de flechita ante igual a nuevo. Lista es igual a nuevo nodo. Bien, acá, a ver, si yo digo, vamos de nuevo. Si Ah, yo, claro, el nuevo nodo siguiente es igual a lista y después lista es igual. exacto, si yo hago esto, digo, bueno, lista de es igual a nuevo nodo, ¿qué pasa acá? ¿Sí? En realidad, lo que me falta asignar es este valor de acá, que ahora lista siguiente, ¿a qué va a tener que ser igual? Y acá perdí la referencia, ¿sí? Entonces, antes de hacer esa asignación, volvemos que este apunta acá y digo, bueno, lista de, perdón, nuevo nodo, flechita siguiente, igual a lista de. Entonces, ahora hace esta conexión de acá y cuando hace esta conexión de acá, entonces sí puedo decir que lista de es igual a nuevo. ¿Sí? Entonces, antes de asignarle a lista del nuevo nodo, tengo que asegurarme de hacer estas dos referencias, ¿sí? Estas dos asignaciones para no perder el segundo nodo. Piensen que si yo me olvido de esta, entonces por más que pueda volver, ¿quién es el único que tenía la dirección de memoria de este? Era lista D. ¿Sí? Era el único que tenía la referencia al primer nodo. Entonces así lo perdí. ¿Sí? Así que ojo con eso. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Sí? Entonces, siguiendo este dibujo, en el caso del else, yo tengo que hacer lista de flechita ante igual a nuevo. Hago nuevo nodo, flechita, flechita siguiente igual a lista D. Y después hago lista D igual a nuevo nodo. Y al final hago un retorno de lista D. ¿Se entiende? Entonces, acá el orden sí importa. Es decir, no puedo hacer primero esta asignación, ¿sí? Ponerlo así, y después hacer esto. ¿Sí? Porque al momento de hacer esta asignación, ¿qué pasa? Estas de acá no existen, ¿sí? Este sigue apuntando su anterior a null, entonces yo digo, bueno, en lista D le asigno nuevo nodo, y este apunta a null. Y ahora, esto lo perdí la referencia y me quedó en memoria. ¿Sí? Entonces, traten de pensar en qué orden van las instrucciones, ¿sí? Para no perder referencia a los nodos que continúan. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna consulta de esto? Se agrega solo lista exacto. Sí, si ustedes lo comparan con la de agregar al principio en listas simples, tenemos que agregar esto. ¿Sí? En la mayoría de las funciones de listas dobles es más o menos lo mismo. Más o menos. ¿Sí? Por ahí es un poquito más rebuscado en algunas, pero
La lógica, como les había mencionado, es la misma. Bien, vamos a hacer eh, la función de mostrar, ¿sí? Ya que tengo el archivo cargado para después hacer la función que pase a la lista doble llamando a agregar al principio y pueda mostrar, ¿sí? Esta la hacemos rapidito. Eh, Profe, perdón, sí, una cosita. La función anterior de hablar al principio, ujú. ¿no se puede poner la primer condición si lista es distinto que null y hacer lista de ante igual a nuevo nodo siguiente igual a lista de, y fuera del if hacer un lista igual a nuevo nodo, en vez de hacer dos veces la asignación? Sí, sí, también se puede hacer. Y faltó una D en lista. ¿Dónde me En la...? el- Ah, acá. Bien. Eso es por la costumbre de no usar el autocompletar. De tratar de no usarlo. Sí, también se puede hacer. Es decir, esto es la función, digamos, más básica, la que por lo general se enseña, pero obviamente tiene mejoras. Si esto, como decís vos, vamos a hacer así. Sería preguntar directamente si es distinto a null. Y si es distinto a null, se hacen las asignaciones de lista antes y de nuevo nodo siguiente. Y Es al que, final, después del if, suelto el lista de igual a nuevo nodo. es que en realidad se puede hacer directamente así. Hacemos if lista de distinto de null. No, incluso se puede hacer más simple. Hacemos así, porque igual no cambia. Nuevo nodo, flechita siguiente, igual a lista de, no importa si es null o no. Si lista de es distinto de null, entonces podemos hacer lista de flechita ante igual a nuevo nodo. Y acá directamente hacemos un return de nuevo nodo. Ah, claro, está bien, porque la condición del if es para no tener que acceder a un lugar que no está reservado de memoria. Claro, Está bien. Sí, sí. porque si lista de es null, no tiene un anterior. Claro, pero nuevo nodo siguiente siempre va a ser igual a lista en ese caso también. Exacto. No importa, acá no Sea importa si nulo o lista es lista. null o no, no importa. En todo caso, volverá a asignársele null a siguiente, pero lo podemos hacer de esta manera e incluso queda eh, mucho más Mucho más sencillo. O sea, no sé si más sencillo, pero queda mucho más corto. ¿Sí? A ver, pero ahí no estás asignándole el anterior al siguiente de la lista. Ah, no veo dónde. Porque en la línea O sea, se le está 27. asignando el siguiente al nuevo nodo y se le está asignando el anterior a lista D en el caso de que sea distinto a null. Pero creo que no necesita nada. Claro, no. Lo que pasa que acá yo lo que estoy haciendo... esperen que quieres abrir y abrir el otro. Yo lo que estoy haciendo en la primera asignación, vamos a borrar todo esto. En la primera asignación, en la línea 25 que estoy haciendo, a nuevo nodo siguiente le asigno lista D. Lista D está apuntando acá, ¿sí? Entonces hago esto. Después digo, ¿lista es distinto de null? Sí, es distinto de null. Entonces, ¿qué hago? Lista sigue apuntando a este. Y digo, este flechita antes igual a nuevo. ¿Sí? Y al retornar nuevo nodo, como es una función que retorna y se le tiene que asignar a la variable lista, es como si hiciera un lista de igual a nuevo nodo. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió entonces esta forma también? Que queda como más acortada. Bien, bueno, dos formas. Igual esto mismo se podría hacer con listas simples, ¿sí? Una forma similar. En realidad creo que quedaría directamente esto y esto, y el retorno. Este if no estaría. Y queda más simple, ¿sí? Bien,
Entonces, estaba el tema de mostrar. Lista de. Este lo podemos hacer recursivo o iterativo. Fíjense que la ventaja que tenemos es que al ser, eh, digamos, una lista doble, podemos mostrarlo del primero al fin, digamos, o del principio a fin o de fin a principio. Igual en este caso la voy a hacer recursiva porque queda, para no tener que usar, para que quede más simple, igual es lo mismo, si el código es lo mismo. If lista de distinto de null, vamos a hacer un printf de, vamos a ponerlo así, %d, y vamos a poner lista de flechita dato, y después voy a llamar a mostrar lista de y le pongo lista de flechita siguiente. Simple, para hacerlo cortito. Bien, y ahora lo que voy a hacer es la función que pase del archivo a la lista doble. ¿Sí? Voy a llamar en principio, vale la redundancia, agregar al principio, que es la única que tengo hecho. Si estas funciones, creo que igual en la guía había para hacer esto de archivo tu lista, pero bueno, es más Con fácil eso hacer me quedó esto. una duda, profe. Sí, pregunta. La duda es si es más eficiente traer el puntero del archivo a la función y ya directamente que la función haga lo que tenga que hacer con el archivo y lo cierre en todo caso, o traer la ruta del archivo y, y abrir el archivo y cerrarlo dentro de la función. Eh, Se supone que si es una función que maneja el archivo, se tiene que encargar de abrirlo y de cerrarlo. ¿Sí? Porque ahora podemos estar trabajando con archivos binarios, pero pueden ser archivos de texto, puede ser otro tipo de archivo. Entonces, la función que llama a esta función no tiene por qué saber qué tipo de archivo tiene que abrir. ¿Sí? Entonces, eh, siempre la responsabilidad tiene que quedar a cargo de quien necesita trabajar con el archivo. Ahora, en lo, Entonces habría que abrir. sí, habría que Ah, abrirlo acá adentro. Sí, habría que abrirlo y cerrarlo acá adentro. Ahora, en funciones recursivas, como vimos en la guía de recursión, de invertir el archivo, bueno, en ese caso, por cómo trabaja la recursión, es necesario pasarlo por parámetro y abrirlo antes. Sí, pero es un caso muy concreto, pues yo necesito que ya el archivo esté abierto y no abrirlo en cada instancia de la recursión. Pues si yo lo abro, por ejemplo, lo abro en modo RB, en cada instancia de la recursión el cursor va a estar posicionado al principio. Por más que yo haga una lectura y lo vuelva a abrir en la siguiente instancia, el cursor siempre va a estar posicionado al principio. En cambio, si yo lo paso por parámetro, cada vez que hago un fread, el cursor se va a ir moviendo y me voy a ir acercando, entre comillas, dependiendo de lo que necesite, a la condición de corte. ¿Sí? Pero bueno, por lo general con recursión sí es necesario abrirlo antes, por eso mismo, ¿sí? Para no tener muchas instancias del archivo abierto en memoria. ¿Sí? Recuerden que les había mencionado que eso no está bien. entonces, digamos que sería una regla como para las funciones recursivas que trabajen con archivos, pasarle el puntero a file en vez de pasarle la ruta o que se encargue la misma función de abrir. Claro, claro, a no ser que por X motivo tengas que cerrar el archivo antes de la llamada recursiva. O sea, que lo abras, no sé, hagas algo específico y Ah, antes de la claro, claro. llamada recursiva el archivo esté cerrado. Entonces ahí sí, porque por más que vos tengas muchas instancias, el archivo se va a abrir una vez. ¿Sí? Está bien, sí, sí, entendí. Bien, entonces architulista. Entonces acá abrimos el archivo, archi igual a fopen, le puse un nombre, números reoriginal, números.bin, lo vamos a abrir en RB.
voy a declarar una variable dato, que es la que voy a usar para leer, y después lo que nosotros tenemos que recorrer es el archivo, no la lista. Entonces usamos un while read. Mientras la lectura del archivo sea exitosa, ¿sí? Dato size of int 1 archi, y esto sea mayor a 0, mientras esto se cumpla, ¿qué voy a hacer? Lista de igual a agregar al principio de lista de, coma, y acá llamo a crear nodo y le paso dato. ¿Sí? En vez de generar una variable acá adentro, auxiliar, para asignarle crear nodo y acá poner auxiliar, directamente lo que me devuelve crear nodo, que es un puntero de nodo. ¿Sí? Y el segundo parámetro de agregar al principio, que es un puntero de nodo. Entonces, como los parámetros, el retorno coincide con el parámetro, directamente lo llamo así. Y al finalizar, tengo que cerrar el archivo. Y como estoy trabajando con punteros simples, tengo que retornar lista de. ¿Sí? Entonces, abro el archivo, tengo que recorrer el archivo y por cada dato que se le da al archivo, tengo que agregar, ¿sí? Dentro de la lista. Ya sea agregar al principio, agregar en orden o agregar al final, dependiendo de qué es lo que se solicite. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, ya que tengo agregar al principio y mostrar y archi tu lista, lo que voy a hacer acá es declarar la lista init lista, y vamos a hacer lista de igual a archi tu lista, le pasamos lista de y vamos a mostrar lista de. ¿Sí? Y a ver si esto compila o me comí algo. No, bien. A ver, la hora de la verdad. Bien. Efectivamente, fíjense que me agregó cada uno de los nodos. Había agregado 15 enteros al archivo. ¿Sí? Entonces, si lo vuelvo a ejecutar, fíjense que siguen estando los mismos valores. ¿Sí? Hasta ahora viene funcionando. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo lo quiero recorrer al revés? Para recorrerlo al revés, ¿qué necesito primero? Usar fseek. No estoy hablando del archivo, perdón. Estoy hablando de la lista. Invertir la llamada recursiva con el printf. Sí, acá porque hice trampa, ¿sí? Pero la idea es usar el anterior. Como dice Ignacio, es buscar el final, ¿sí? Lo que necesito es buscar el final, ¿sí? No es la misma... Fíjense que en este caso, si yo lo quiero recorrer usando el anterior, esta función no me sirve, ¿sí? Pero vamos a ver. Necesito, como dice Ignacio, buscar el final, ¿sí? Entonces, hago nodo de, buscar último, y acá le paso nodo de asterisco lista de. Entonces, si siguiente, exactamente. Acá Cristian dice primero vas hasta el final y de ahí lees de ante en ante exacto. ¿Y cómo encuentra el que es el último? Porque el siguiente exactamente es igual a null. Entonces, acá pregunto if lista distinto de null, ¿sí? Entonces lo que hago es recorrer while lista flechita lista de flechita siguiente sea distinto de null a lista de le asigno lista de siguiente.
¿Sí? ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Bien. Sí, sí. Sí, Irán. ¿Tenías pregunta? No, no dije que sí. Bien. Perdón. Pensé que tenías una consulta. No es necesario usar una seguidora, en este caso, porque el retorno yo se lo voy a asignar no a lista D, sino a otra variable, ¿sí? De tipo puntero. Y como estoy trabajando con puntero simple y mi origen también es un puntero simple, en realidad estoy trabajando por copia, ¿sí? Entonces cualquier cambio que yo haga en esta variable de acá, no voy a estar trabajando directamente con esta, ¿sí? Entonces puedo trabajar directamente así. Esa función está bárbara porque incluso desde cualquier lugar de la lista podés encontrar el último. No hace falta que le pases el principio. ¿Cómo? Perdón. Perdón, que está, me parece interesante porque podés acceder al último nodo desde cualquier punto de la lista, no hace falta que sea el principio. Exacto, exacto. Bruno Lo pregunta... mismo no, lo mismo no estaría bueno una función que busque el primero en todo caso, para no perder las referencias en caso de que, por ejemplo, lo necesites. Es que en realidad, eh, O no sería algo, digamos, aplicable al listado. no, porque en realidad, como nosotros estamos trabajando acá la lista doble, solamente tenemos, o sea, acá lo único que vamos a hacer es mantener el primero, ¿sí? Entonces, en todo caso, lo que necesitamos siempre es buscar el último. Ahora, si yo podría tener, y por ahí esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero yo podría tener una estructura definida que tenga dos punteros, que sea pri y último. Entonces ahí ya hay funciones que no tendría, ¿sí? Porque yo puedo acceder directamente, o sea, buscar, ahí ya buscar último no tendrá sentido porque ya la estructura tendría un puntero al último, ¿sí? No sé si... Claro, sí, 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 se entiende. No hace falta buscarlo porque ya el puntero lo tenés, digamos, asignado al último espacio. Claro, en este caso, ¿por qué por ahí es necesario buscar último y no buscar principio? Porque yo acá estoy manteniendo el principio en este. Ahora, si fuera a la inversa y esta lista de en realidad tuviera siempre referencia al último nodo, entonces buscar último no sería necesario, pero sí necesitaría buscar principio, ¿sí? Buscar el primero. Claro. ¿Cómo incrementa, Bruno? Dice, ¿cómo incrementa el while de la línea? O sea, ¿cómo avanza siguiente? Acá, vos estás preguntando si lista D es distinto de null. Sí, entonces, a ver, en este ejemplo, esperen que Lista de estudiantes. vamos a suponer que tenemos esto así. Sí, vamos a borrar este, que era de lo anterior, y tenemos esto acá. Entonces dice, lista de siguiente. ¿Sí? ¿Este siguiente es distinto a null? No. Entonces, ¿qué hace? Avanza esta lista de hacia acá. Y vuelve a preguntar, ¿lista de flechita siguiente es igual a null? No. Entonces, ¿qué hace? A lista le asigna lista siguiente. Entonces vuelve a avanzar acá. Y dice, ¿lista de siguiente es distinto de null? No, porque su siguiente es igual a null. Entonces ahí corta el while. ¿Se entiende? ¿De vuelta? Bien. Vamos de nuevo entonces. Esperen que voy a correr acá. Entonces, en principio tiene que preguntar si lista D es distinto de null. Porque si es null, no va a tener un siguiente para consultar. ¿Sí? Ahora, en este caso, lista D es distinto de null. Y lo que hace acá es preguntar si su siguiente es null. ¿Sí? Entonces, pregunta, este nodo, que lista D está apuntando a este nodo siguiente, ¿es distinto de null? Sí, porque el siguiente está apuntando a este nodo. Entonces, ¿qué hace? Esta asignación. A lista D le asigna lista D siguiente. ¿Quién es lista D siguiente? Este nodo de acá. Entonces, lista D
se mueve acá. Vuelve a preguntar, lista de que ahora apunta este, su siguiente, ¿es distinto de null? Sí, es distinto de null. Entonces, ¿qué hace? A lista D le asigna lo que está en lista D siguiente, o sea, este nodo de acá. Mueve esto así y ahora lista D apunta a este. Y cuando vuelve a preguntar el while, lista D que apunta a este siguiente, ¿es distinto de null? No, es igual a null. Entonces ahí corta con la iteración. ¿Sí? Entonces con esto estoy encontrando el último nodo. Exactamente, este es el último nodo. Entonces al final, ¿qué tengo que hacer? Un return lista D. Ya sea que es null la lista o que encontró el último, sí o sí lo tengo que retornar. ¿Sí? Tengo que retornar algo para después trabajar. Entonces, vamos a hacer otra función, mostrar. No la voy a hacer recursiva, sino que lo que quiero hacer es ir del último, digamos, al primero. Entonces vamos a mostrar lista de inversa. Entonces recibe lista de, y acá lo que hago es un while. Ahora, si yo voy avanzando, vamos a pensarlo de esta manera. ¿Dónde está mostrar? Si yo voy avanzando y determino que el siguiente tiene que ser distinto de null para seguir mostrando y avanzar. En este caso, ¿qué debería considerar? Si yo quiero avanzar de atrás hacia adelante, ¿quién tiene que ser distinto de null? Exactamente, que antes no sea null. Entonces, antes que nada, por las dudas, porque puede ser una lista vacía, tenemos que preguntar esto. ¿Sí? Entonces, vamos a poner así. Entonces, si lista de flechita ante, ¿sí? O mejor no, no lista de. Está bien, no va lista de, va directamente el while. Me mareé con la función recursiva. Mientras lista de sea distinto de null, porque si no lo que voy a estar haciendo es mostrar todo salvo el primero. ¿Sí? Entonces, mientras lista de sea distinto de null, yo hago un printf tanto por ciento de lista de flechita ante. Uy, Dios, estoy mal hoy, flechita dato, y ahora sí, hago lista de igual a lista de, pero en vez de hacer siguiente, hago ante. ¿Sí? Entonces, esto va a ir recorriendo la lista, en vez de empezar desde acá, obviamente yo me tengo que asegurar de empezar acá y va a decir, lista de ¿es distinto de null? Sí. Entonces muestra el valor que está acá y dice, esperen que hago así, lista de ¿es distinto de null? Sí. Entonces muestra el valor y dice, a lista de le asigno lista de flechita antes. Entonces se va a mover acá. Va a decir, lista de ¿es distinto de null? Sí. Entonces muestra el dato y dice, a lista de le asigno lista de flechita antes. Entonces lista de va a estar acá. Dice, lista de ¿es distinto de null? Sí. Entonces muestra el dato y dice, a lista de le asigno lista de flechita antes. Entonces lista de va a estar apuntando acá. Dice, lista de ¿es distinto de null? No. Esa condición se corta y entonces ya deja de iterar. ¿Sí? Si yo pongo acá lista de flechita ante, ¿qué va a estar pasando? Va a ir recorriendo, va a mostrar este, pero cuando lista de esté parado acá, va a decir, ¿el anterior es distinto a null? No, es igual a null.
Entonces corta la iteración y no muestra el primer elemento. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, para ver si funciona, exacto, exacto, Cristian, lo podemos hacer así. Podemos hacer mostrar lista inversa y acá le ponemos buscar último de quién, de lista D. Claro, es como el de arriba pero al revés. A ver, en recursión lo podríamos hacer igual, mostrar inversa cambiando el orden, o sea, ponemos esto después y ya está. Pero si nosotros tenemos el anterior y lo podemos y de manera iterativa para mostrar que también se puede hacer, cosa que con listas simples no podía mostrarlo al revés utilizando iteración. Sí o sí tenía que caer en la recursión. ¿Sí? Vamos a meter un printf acá con un par de barra n para que no se mezclen los valores. Y vamos a ver si no me comí nada. Bien. Y fíjense que efectivamente acá este es el orden principal, o sea, recorriéndolo de inicio a fin. Y este es recorriendo del fin al inicio. Fíjense que tenemos 42, 68, 35, 1, 70. Fíjense que los muestra de manera inversa. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. En el main lo puse así. ¿Sí? Directamente ya me va a mostrar lista inversa y en vez de pasarle lista, porque mostrar lista inversa, fíjate que debería comenzar desde el final, ¿sí? Porque fíjate que va con ante. Si yo acá le paso así, ¿qué va a pasar? Como lista D va a estar en el principio, me va a mostrar el primer nodo y cuando vaya al anterior va a ser null. Entonces me va a mostrar solamente uno, ¿sí? Fíjate que si yo lo ejecuto, me muestra solamente el primero. ¿Sí? Entonces, si yo voy a usar el ante para recorrer, sí o sí tengo que tener el último nodo. ¿Sí? Entonces por eso llamamos a buscar último. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Seguramente ustedes tengan este tema con los warning. ¿Sí? Esto pasa, ¿sí? Porque dice assignment to struct nodo from incompatible pointer type. ¿Por qué pasa esto? Por la forma en que nosotros definimos la estructura, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros usamos el typedef, recuerden que el typedef nosotros lo tenemos que usar de esta manera. Por ejemplo, typedef, vamos a poner nodo de asterisco igual, o sea, así, igual nodo. Cuando nosotros definimos esto, ¿sí? Es como que nosotros estamos haciendo esto, typedef struct nodo de, pero no le estamos dando el nombre. ¿Sí? Es como que le faltaría, entre comillas, un nombre. Por eso dice que hay una incompatibilidad porque la asignación es un struct nodo, ¿sí? Y es como que está esperando un nodo asterisco. ¿Sí? Entonces, para solucionar eso, lo único que hay que hacer es acá poner esto, nodo de. Y ya está. Volver a repetir el nombre. ¿Sí? Entonces, fíjense que automáticamente al compilar me desaparecieron todos los warnings. ¿Sí? Eso por si les molesta que haya warning ahí. ¿Sí? Fíjense que yo lo ejecuto y sigue funcionando igual. ¿Sí? Pero no están los warnings. Entonces, al ponerlo de esta manera, yo estoy haciendo, es como si estuviera haciendo esto. Typedef struct nodo de
nodo D. ¿Sí? Entonces, a esto le voy a asignar nodo D. Y ahí mágicamente desaparecen todos los warnings. No sé si alguien quería hacer una pregunta. Eh, Con el tema de cuando se trabaja con ese puntero escondido que nos había enseñado la otra vez, Sí. también pasa exactamente lo mismo. No se puede usar un define para poder evitar el tema de que te salga el warning. Pero no debería pasar. Si vos lo tenés definido así, de esta manera, y trabajás con... Claro, me refiero a usar, por ejemplo, typedef nodo D con mayúscula y que eso signifique nodo de asterisco. Claro. A eso me refiero. Si yo empiezo a trabajar de esa manera, lo que a menos que sea la solución eso que dijo antes y se traslade al segundo typedef. Pero me Sí, pasaba eso, que me seguía por la es que guardia. si yo no Entonces, pongo esto acá, me va a pasar lo mismo si yo utilizo nodo D. Vamos a reemplazar acá nodo D. Vamos a compilar y fíjate que vuelvo a tener los warnings y esta es la línea 79. ¿Ves? Acá está. La línea 79 también me tira error. Va, no, perdón, no es un error, es un warning. ¿Sí? Ahora, al asignarle acá nodo D con minúscula, porque es el mismo nombre que llevo acá, al compilar, bueno, acá que me tira. no, porque le puso un puntero doble, puso nodo D y le dejó el asterisco. Ah, es verdad. Sí, No, sí, sí. abajo. Sí, sí, sí. Sí, le dejé el asterisco acá. Sí, es por eso. Ahí está. Entonces, fíjate que ahí me desaparecen todos los warnings. Ah, ok, entonces el problema en realidad es o sea, el problema es el que nos Al mostró la definir la solución recién, estructura. se traslada, digamos, a todo lo demás. Exacto. Sí, el problema es al definir la estructura. Si nosotros lo hacemos así, automáticamente desaparecen todos los warnings y ya está. Sí, eso es para que tengan presente por si les molesta. ¿Sí? La verdad que no es algo que afecta al funcionamiento, sino que es una maña del compilador. ¿Sí? Hay veces que hay warnings que En son mi caso, imposibles de sacar. en mi caso no sé si a alguno le pasa lo mismo, pero a mí los warnings, capaz, en ese caso me molesta un poco porque hay warnings que realmente afectan, que pueden llegar a afectar el funcionamiento del código y a veces lo hacen, digamos, romperse. Y cuando hay tanta cantidad me cuesta verlos. Claro. Bueno, yo por lo general a los warnings no les doy importancia porque creo que el porcentaje de que algo se rompa por un warning es mínimo. O sea, creo que nunca me pasó que se rompiera por un warning. ¿Sí? Lo que hay que tenerle más problemas es los errores, obviamente. Pero bueno, la solución mágica es esto, ¿sí? Acá Cristian dice, sería como que al mencionar un puntero de tipo nodo dentro del nodo mismo, no lo entiende a menos que lo... Exactamente. Como si yo evito esto, o sea, yo no lo pongo, es como que, lo digo entre comillas, no conoce nodo D, ¿sí? Porque lo estoy definiendo acá abajo. Entonces es como que trata de asociar el nombre y por eso tira el warning, ¿sí? Entonces al ponerle acá, dice, ah, está haciendo referencia a sí mismo. Listo, magia. Bien, hay muchas cosas que se resuelven mágicamente en la programación con esas cositas. Bien, fíjense que el agregar al principio sigue funcionando aunque ocupa menos. ¿Y qué más quedaría? Tenemos el de mostrar lista inversa, el de agregar al final. ¿Cómo se imaginan que puede ser? Eh, Nodo de agregar. Si tengo la buscar último, no lo puedo utilizar. ¿Cómo? Si tengo la función de buscar último, no lo puedo usar para agregar al final. Exacto, sí. Si ya la tengo Porque hecha.
En todo caso, buscar último me devolvería también null en el caso de que la lista sea null, o me devolvería el primer elemento en el caso de ser solamente un elemento, o en todo caso el último. Ujú. Entonces, vamos a nuevo nodo. Bien. Primero, igual, antes de buscar último, siempre, exactamente, que si la lista está vacía, agrega al principio, ¿sí? Entonces, ponemos if lista de es igual a null. Sí, podemos hacer un agregar al principio, porque hace exactamente lo mismo, ¿sí? Porque el agregar al principio ya controla, bueno, o controla, ya hace las asignaciones necesarias y si es null también lo agrega, ¿sí? Entonces podemos hacer lista de igual a agregar al principio y le pasa lista de y le pasa nuevo nodo, ¿sí? El nuevo nodo. Esto le vamos a poner las llavecitas. Y en el caso del else, significa que al menos hay un nodo. Entonces, como había leído por ahí, tenemos que buscar el último. Y hacemos. En este caso lo guardamos en un auxiliar. Nodo último igual a buscar último, lista de. Y ahora ya tenemos el último. Sería último siguiente igual a nuevo nodo y nuevo nodo anterior igual a último. Exactamente. Si nosotros lo asociamos con lo que veníamos haciendo de listas simples, la primera asignación es nuevo nodo, flechita siguiente, igual, no, perdón. Anterior. No, si lo relacionamos con listas simples, primero hacemos esto, siguiente igual a nuevo, ¿sí? El último, que su siguiente apunta a null, ahora va a apuntar al nuevo nodo, ¿sí? Ahora, como estamos con una lista doble, ¿qué otra asignación tenemos que hacer? La que mencionó Ilan, ¿sí? Nuevo, flechita ante, igual a último. Entonces con eso queda el circuito. Si yo vengo acá y quiero insertar, esto lo voy a borrar, el nuevo nodo, vamos a borrar esto acá. ¿Qué hago? A una variable auxiliar o último devuelve esto. Entonces último va a estar acá. Uy, qué letra. Último va a estar acá. ¿Y qué hace? Último siguiente igual a nuevo nodo. Entonces último siguiente ya no apunta acá, sino apunta a este. Y después, ¿qué hace? Nuevo ante, flechita último. Entonces, nuevo ante, que apunta a null, le asigna último. ¿Sí? Y ahí queda la asignación. Al final, como estamos trabajando en este caso con nuevo donde está declarado, viene por parámetro. Viene por parámetro acá. ¿Sí? Entonces, al final, como en este caso estamos trabajando todo con puntero simple, hacemos return lista de. Retornamos lista de porque puede llegar a ser este caso de acá. Exactamente, así va de ida y esta tiene la vuelta. Entonces, vamos a esta función agregar al final, la vamos a reemplazar acá. Agregar al final. Los parámetros son exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, en el archivo a la lista, en vez de agregar al principio, va a agregar siempre al final. ¿Y esto en qué cambia? Se van a poder ver los datos en el orden en el que están guardados en el archivo, siempre y cuando lo leas desde el principio al último. Exactamente. Lo que me va a mostrar es realmente en el orden que están cargados en el archivo. Entonces, vamos a ejecutar. ¿Qué me pasó acá? A ver, ¿qué me tira? Conflicting types. ¿Por qué? ¿Qué me comí acá?
Opa, me quedó algo raro acá. A ver si alguno identifica, me puede dar una mano. ¿Qué pasó? Me tira conflicto tipos en agregar al final de. No, pero esto está... ¿Le puso arriba del main eso o lo puso Ah, no, sí, ya encontré el problema. Es que la definí abajo de coso. De la abajo del función main? que la llama. No, la función que la llama. La estoy llamando acá, entonces tiene que estar definida arriba. Eso pasa cuando se lo pone arriba del main, pero si se lo pone abajo con prototipos, lo busca, creo. Sí, siempre y cuando el prototipado esté antes de este. Ah, claro. ¿Sí? Entonces ahí Y porque ya... No, para esa igual altura es... la función no. ¿Eh? No, no, sigue siendo por el tema del orden. Eh, eso es porque a mí me gusta escribir las cosas al principio. Entonces, agregar al final, ahí está. Como agregar al final llama a buscar último tiene que estar definido. Y como archi tu lista llama agrega al final, agregar al final tiene que estar definido al principio. ¿Sí? Claro, digamos a esa instancia vemos de código todavía no existe la función, no está escrita. Exactamente. El tema, el tema es que cuando pasan esas cosas, o sea que, por ejemplo, pongo una función por debajo, puede pasar tres cosas. Y la verdad no tengo la menor idea de bajo qué circunstancia en concreto pasa cada una de las problemáticas, ¿sí? Claro, si yo lo pongo, por ejemplo, en el primer caso es lo que pasó acá. Si yo llamo una función que no está definida arriba, me puede tirar eso. Directamente me tira un error y no me deja ni siquiera ejecutar. La segunda cosa que puede pasar es que ejecute, pero al momento de hacer las funciones o mostrar o lo que sea, me muestre cualquier cosa o se haga cualquier cosa. Y la tercera es que ejecute y funcione sin ningún tipo de problema. No sé en qué depende de cualquiera de las tres opciones. En este caso se le dio por tirarme error de compilación y ni siquiera dejarme ejecutar. Me parece que me ha pasado más de una vez el hecho de que funcione tenga que ver con que el tipo de retorno sea void. Porque cuando suele ser void la función suele arrancar el programa. La verdad que nunca me puse a tratar de hilar fino de qué podría llegar a ser, pero bueno, puede ser. Habría que probar, teniendo ese dato habría que probar. Pero bueno, el problema básicamente era porque estaba llamando a funciones que en realidad estaban definidas abajo en vez de arriba. ¿Sí? Entonces ahora lo ejecutamos. Fíjense que cambia el orden. En realidad en el archivo están guardados en este orden. Y acá este lo está mostrando al revés. ¿Sí? Está llamando a... primero hace este mostrar lista, que es el primero que está acá. Y después hace este mostrar lista en la inversa, que empieza desde el final y va mostrando hacia el comienzo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No tiene ninguna pregunta? No, bien. Vamos a cerrar esto. La que les voy a dejar para hacer, la que les voy a dejar para hacer es la de agregar en orden, ¿sí? Quiero que traten de pensar ustedes cómo sería el agregar en orden con listas dobles. Pero la que voy a hacer es la de borrar, ¿sí? Nodo. La que vamos a hacer es la de borrar. Borrar nodo lista doble, ¿sí? En esta recibe la lista
la lista D y va a recibir un dato que es el que tenemos que buscar. En realidad, Bruno, no es un algoritmo de ordenación, sino que vos ya estás insertando, manteniendo el orden. El algoritmo de ordenación por lo general agarra una colección de datos que está desordenada y aplica ciertas instrucciones para ordenar sobre la misma. Si acá como es como que ya nos estamos ahorrando todo ese trabajo y lo único que hacemos es ya de entrada insertar los elementos en orden. Si es como cuando trabajamos el cuatrimestre pasado con pilas, nosotros ya podíamos insertar en orden o bien insertar los elementos como vengan y después ordenarlos. ¿Sí? Entonces, en realidad no es una ordenación en sí misma. Mm, sí, pero el de inserción, ya te digo, tiene en cuenta eh, como que la estructura o la colección de datos está desordenadas. Si te acordás, el de ordenación por inserción tiene dos funciones. Uno que inserta ordenado y el otro que ordena llamando a insertar ordenado. ¿Sí? Bueno, es como simplemente haces la mitad. La mitad, entre comillas, más sencilla. Bueno, no sé si sería más sencilla. Pero bueno, no es un algoritmo de ordenación en sí. A eso quería llegar. ¿Sí? Es como si fuera una partecita nada más. Bien, borrar nodo. Si nosotros pensamos en el borrar nodo de listas simples, ¿qué casos tendríamos que tener en cuenta? ¿O qué casos tenemos que tener en cuenta? Serían tres casos en total. Primero, que la lista no tenga ningún dato, entonces no hay nada que borrar. Segundo, que sea un solo elemento. Y tercero, que sean dos o más. Sí, en realidad no es que sea un elemento, sino en la posición donde está. Si es el primero a eliminar o del segundo en adelante. Claro, ¿Sí? Entonces, si la lista es null, ¿hay que eliminar algo? no, nada. No. Entonces, en vez de preguntar if lista igual a null, preguntamos lo contrario. If lista es distinto de null. Si lista es distinto de null, significa que por lo menos puedo llegar a buscar. Entonces, el otro caso que habíamos visto es si el elemento a eliminar está en primer lugar. ¿Y por qué lo considero aparte? ¿Por qué no lo considero como si es del segundo en adelante? ¿Por qué los tengo que diferenciar a los casos? No, Bruno, sacando el tema de lista del anterior o de listas simples, o sea, en listas simples pasa lo mismo. ¿Cuál fue? Eh, ¿Por qué tengo que separar los casos de si fuera el primero o del segundo en adelante? Por la forma de asignar, de reasignar los punteros. Claro, exacto, porque no son las mismas asignaciones que tengo que hacer si elimino el primero a que si elimino el segundo en adelante. ¿Sí? Y también sí, como dice Carla, también cambia la dirección de memoria del comienzo. ¿Sí? Entonces, piensen que en listas dobles, que si el elemento que yo voy a insertar va al comienzo, tengo que tener, no tengo que hacer, no tengo que, a ver, ¿cómo lo explico? Si lo que voy a eliminar va al comienzo, ¿sí? Tengo que hacer distintas asignaciones si lo que voy a eliminar está del segundo nodo en adelante, ¿sí? Piensen que vamos a... Me quedó como una escalerita, recién veo que me quedó como una escalerita esto. Bien, vamos a borrar esto. ¿Sí? Voy a dibujar otra vez una lista. Más allá de que sea doble o simple, ¿sí? Las condiciones o los casos que yo evalúo siguen siendo los mismos, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos este, ¿sí? No me importa, en este caso, no me importa los datos que tengo. Pero si yo el elemento que voy a eliminar
es este. ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué pasos tendría que hacer si yo quiero eliminar el primer nodo? Sea para el primero o para cualquiera de los demás nodos, necesitas una variable auxiliar que después le vas a asignar el nodo a liberar. Y después lo único que tenés que hacer es cambiar el puntero de la lista al siguiente. Exactamente. Y como también dice Ignacio, asignarle null al anterior del siguiente. Sí, suena como medio trabalengua. Pero la idea es que si yo voy a eliminar el primero, acá tengo que hacer aux, le asigno este, y después ¿qué hago? Tengo que avanzar en la lista porque este ya no va a ser el primero, porque lo tengo que sacar, el primero va a ser este. Entonces avanzo en la lista y ¿qué hago? A lista Lista. de exactamente flechita anterior igual a null. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esto hecho, puedo hacer el free de aux y me queda un nuevo comienzo de la lista. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Vamos a deshacer a como estaba antes. Supongamos que el nodo que yo quiero eliminar es este de acá. ¿Sí? El nodo que yo quiero eliminar es este. Entonces, ¿cuáles son las asignaciones que tengo que hacer? Yo voy a trabajar con una seguidora y seguidora va a estar acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Entonces, ¿cuáles son las asignaciones que tengo que hacer para poder eliminar este nodo de acá? ¿Puedo agarrar y hacer un free directamente? No, porque perderías. El anterior va a seguir teniendo referencia a una dirección de memoria que deja de ser válida. Y el siguiente va a tener una referencia a la anterior que también sigue siendo inválida. Exacto. Entonces, para poder hacer esto, para poder eliminar, yo tengo que hacer que este, que va a ser un anterior, este siguiente, ¿a quién va a apuntar? Al siguiente de seguidora. Exactamente, este tiene que apuntar al siguiente de seguidora. Hasta acá es como lo que veníamos trabajando con listas simples, ¿sí? Y Y el ahora, anterior, el siguiente de seguidora, tiene que apuntar al anterior. y exactamente, Tenés que tener una variable auxiliar para mostrar siguiente. este que va a ser el siguiente, ¿sí? De seguidora, este siguiente anterior ya no tiene que apuntar a este, sino que tiene que apuntar a este de acá. Entonces ahí va a estar hechas las conexiones necesarias y voy a poder eliminar este nodo. Entonces fíjense que lo, lo- los pasos que yo realizo acá no son los mismos que si el elemento a eliminar fuera el primero. ¿Sí? Entonces, el, Claro, porque en el primero no tenés que hacer tantas reconexiones. exacto, exacto. Fíjense que acá yo voy a tener que tener una variable con el anterior, que mantenga el anterior nodo, y otra variable que mantenga el siguiente. ¿Sí? También hay que preguntar si el siguiente, o sea, la variable siguiente de seguidora es igual a null. Porque si Exacto. es igual a null, no le puedes hacer la asignación del anterior. Claro. También esto yo me tengo que asegurar que siguiente anterior igual a ante, que tengo que hacer sea una asignación segura. Porque ¿qué pasa? Si vamos a borrar esto acá. Si el elemento a eliminar está acá. Entonces yo ante lo voy a tener acá y mi siguiente va a ser acá que es null. ¿Sí? Entonces, ante siguiente va a tener que ser igual a seguidora siguiente. Ahora, yo tengo que comprobar que esto sea distinto a null, porque si es distinto a null, tengo que hacer la asignación, si no, quedaría ahí. ¿Sí? Entonces, en este caso, como el siguiente de seguidora es null, directamente la única asignación que tengo que hacer es este siguiente igual a acá. Y después puedo hacer el free tranquilamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Igual ahora lo vamos a resolver con código. ¿Pero se entiende? Bien. Igual
no se considera un paso aparte, ¿sí? No es que si es el último, se considera un paso aparte, un caso, perdón, aparte. Simplemente se considera el primer nodo o del segundo en adelante. Sí, es como que se vuelve un poco más complejo porque tenés el seguidora siguiente seguidora antes siguiente, pero bueno, para eso tenemos que usar variables intermediarias, ¿sí? Así que no va a quedar tan complejo como por ahí se los imaginan ustedes. Entonces, el primer caso es que sea el primero. ¿Cómo sé que es el primero? Porque if lista de flechita dato es igual al dato que me viene por parámetro. Entonces, cómo habíamos hecho? Necesitamos una variable auxiliar que le asignamos lista de y después, ¿qué habíamos dicho? Si se acuerdan. Cri cri, cri cri. Se quedaron en blanco. Volvemos al ejemplo, ¿sí? Más allá de todo el lío que tengo acá, a ver. Yo voy a eliminar el primero, ¿sí? Entonces lo que hice es una variable auxiliar para guardar esto. Y ahora, según este dibujito, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál va a ser mi nuevo comienzo de la lista? El siguiente del que vas a borrar. Exacta, el siguiente. El siguiente de aux, que también es el siguiente de lista D. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una vez que yo asigné esta variable auxiliar, tengo que cambiar el nuevo comienzo de la lista. ¿Y cómo hago eso? Haciendo un lista de igual a lista de flechita siguiente. Entonces, ahora lo que hice es lista de, lo moví acá. Ahora, ¿qué otra Y cosa me ahora falta hacer? sí tenés que asegurarte, ah, hay que asegurarse de lo que el anterior es null. Ah, no, ahí lo decía. Exactamente, exactamente. Tengo que hacer que su anterior sea igual a null, porque como es el primero no tiene que apuntar a nada el anterior. Entonces hago lista de flechita ante igual a null. Si tienen a mano el borrar de listas simples, fíjense que esto es lo mismo, nada más que se agregó esto de acá. Y después, como dice Ignacio, hacemos un free de auxiliar. Entonces con eso estamos eliminando el primer nodo. En el caso del else es si el nodo a eliminar está del segundo en adelante, ¿sí? Entonces necesito trabajar con ante y seguidora de la misma forma que lo hacemos en listas simples, ¿sí? Ahora, se preguntarán, si es una lista doble enlazada y yo puedo volver para atrás, ¿por qué necesito una anterior? O sea, ¿por Para qué que se mantengan enlazadas. No, no necesariamente. ¿Por qué necesito esto? Eh, lista doble. Porque te tira de los pelos el compilador. Pero Sí, no puedes asignarle ante, punto, no sé, lista, punto ante, punto siguiente. Necesitas asignarlo de nuevo. O sea, necesitas tener la referencia del anterior para poder asignarle el siguiente. exacto. Sí, y también como dice Ignacio, porque necesitamos tener anterior cuando eliminemos el auxiliar. Sí, entonces esto sería lista siguiente. Sí, entonces
acá hacemos exactamente lo mismo que hacemos en listas simples. Mientras seguidora sea distinto de null y seguidora flechita dato sea distinto de dato, que es el que me viene por parámetro, a ante le asigno seguidora y a seguidora le asigno seguidora siguiente. Entonces, cuando esto termina, ¿qué puede pasar? Me aseguro que el dato lo encontré, que el dato eliminar lo encontré. No, hay que seguir pasando hasta que lo encuentre. Y si no está, ¿qué va a pasar? Nos retornan un mensaje de error, una cosa de nodo no encontrado. No, en realidad directamente, si no existe, no hace nada. Pero ¿cómo sé que no existe el número, que no lo encontró el dato? Si llega a null, exactamente. Fíjense que yo tengo dos condiciones acá. Entonces, la primera controla que seguidora sea distinto de null, ¿sí? Y la segunda controla que sea distinto del dato. Entonces, si se rompe por esta condición es que lo encontró. Ahora, si se rompe por esto es porque recorrió por cada uno de los elementos y no lo Y encontró. no apareció. Exactamente, y no apareció. Entonces, si seguidora es igual a null, ¿tengo que hacer algo? No. Bien, entonces tengo que preguntar por lo contrario. If seguidora distinto de null. Si seguidora es distinto a null, es que lo encontré. Y ahora eran las asignaciones que habíamos visto acá. ¿Sí? Vamos a pensarlo como estaba acá. Vamos a poner seguidora y vamos a poner ante acá. ¿Qué asignaciones tengo que hacer? Si lo encontró. ¿Para cuál es el que hay que borrar? Por lo general el que se borra es el que tiene seguidora. Ah, O sea, tengo que hacer un free de seguidora. en una así como en si él era el número que buscaba, era el primero, hay que asignarle una variable auxiliar, pero antes. Ya la tengo, Ah, que está acá. no es cierto. Bien, acá Y entonces, Ignacio dice antes siguiente igual a null. A ver, tenemos que hacer un antes siguiente. ¿Sí? Pero ¿está bien poner igual a null? no, porque es posible que no sea el último. Exacto. Puede que estemos en este caso, entonces sí, antes siguiente va a ser a null, pero ¿qué pasa si estamos en este caso? O sea, antes está acá y seguidora está acá. Si yo digo antes siguiente igual a null, ¿qué pasa? Estoy perdiendo, exacto, estoy perdiendo este de acá. Bien, entonces ahí sí, sería antes siguiente igual a seguidora, flechita, siguiente. Y había puesto doble ampersand. Bien, y ahora, ¿cuál es la otra? Vamos a volver a como estaba recién. Ante acá y seguidor acá. Si yo lo que hice fue esto. Esto de acá, ahora apunta a este que en realidad es null. Y ahora, ¿qué debería hacer? El null debería apuntar adelante, Sí, pero pero como es null, no hace falta, así que sencillamente tirarle free. claro, pero volvemos a lo mismo. ¿Sí? Si estamos en este caso de acá, vamos a ahí. Si estamos en este caso de acá, el siguiente de seguidora no es null. Entonces, este es donde tendría que apuntar. ¿Sí? Nosotros hicimos esta asignación de acá y faltaría que este anterior sea igual a este. Claro. Entonces, ¿cómo sé esto? Y bueno, tengo que preguntar if seguidora siguiente es distinto de null.
¿sí? Entonces, si eso se cumple, lo que deberíamos hacer sería esto. Seg flechita siguiente, flechita ante igual a ante, ¿sí? La idea sería Tremenda eso. cadena. Claro, la idea sería eso. Pero ¿qué pasa? Por un tema del compilador, esto de acá, bueno, esto lista D, tengo con lista D, Ah, ahí está. Por un tema del compilador, por lo general me tira warning o no le gusta estas cosas. Entonces, lo que hacemos, y aparte por ahí queda más difícil de entender, lo que hacemos es declarar una variable tipo nodo D que sea siguiente. Y a esa le asignamos seguidora flechita siguiente. Entonces, al hacer esto, acabo de generar una variable que se llama siguiente y apunta acá. Entonces ahora por ahí es más fácil de ver que siguiente flechita antes, exactamente como dice Nacho, es igual a antes, ¿sí? Entonces hacemos siguiente flechita ante igual a ante. ¿Se ve? O sea, ¿se entiende? Estamos haciendo siguiente flechita ante igual a ante, que es este de acá. Entonces ahora sí, no, a ver, seguidora no me importa que apunte a este o apunte a este, porque después voy a hacer un free y ya está. A mí lo que me importa es que estas asignaciones se mantengan. Entonces, cuando hacemos el eliminar de este, que hacemos el free, fíjense que desde ante puedo avanzar y desde este puedo volver, ¿sí? Entonces las asignaciones están completas. Entonces, una vez que hacemos esto, entonces así hacemos el free de seguidora. Bien, y al final, en este caso, retornamos lista D. Bien, por ahí quedó un poco más largo porque tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Fíjense que si fuera lista simple, solamente haríamos esto y el free. Tuvimos que agregar estas dos líneas de acá. ¿Sí? ¿Preguntas? Y fíjense, tampoco tengo ningún warning acá. Por ahora vamos bien con los warnings. Y vamos para ver cuál eliminar. El nodo siguiente se borra, pero no entiendo la pregunta, Bruno. Que usaste en la línea 103. Este de acá. En realidad este me sirve como de auxiliar, ¿sí? Para poder almacenar la dirección de memoria de este y poder asignarle el anterior a este de acá, ¿sí? A ver, estos nodos o estas variables auxiliares, una vez que termina la función, tanto sea seguidora, siguiente, ante, una vez que termina la función, dejan de existir, ¿sí? Pero en realidad el nodo original es este de acá y yo estoy modificando el nodo original, ¿sí? Por más que se borre, yo lo que estoy modificando es el nodo que está alojado directamente en memoria, que es mi variable anónima, ¿sí? Entonces, por más que se borren al terminar la función, estas asignaciones perduran. No. Termina la función y se borra. Son variables locales. Sí, locales a la función. Bien, vamos a probar. Entonces, antes de mostrar a la inversa, esto ya sabemos que funciona. Entonces, vamos a mostrar la lista. Vamos a llamar a la función eliminar, lista de eliminar, ya no me acuerdo cómo le puse, borrar nodo.
Le pasamos lista D y creo que había dicho el 42, ¿no? Si no mal recuerdo. Y vamos a volver a mostrar lista D. Bien, vamos a ejecutar y fíjense que originalmente tengo estos nodos y acá efectivamente me borró el 42. Y ahora vamos a probar, por ejemplo, con el 35. Voy a cambiar esto por 35. Y ahora ya veo que se rompe. No, zafé. Fíjense que acá tenemos 48, 42, 68. Y de acá, del 68, pasa al 1. Sí, efectivamente me lo asignó. Y ahora lo vamos a mostrar invertido. A ver. Para ver si puedo ir y volver o me olvidé de alguna asignación. Bien, fíjense que acá es la lista completa, acá es la lista sin el 35 y fíjense que acá lo muestro al revés y acá que debería estar el 35 no está, o por acá debería estar el 35 no está, pero efectivamente continúa, o sea que están todas las asignaciones hechas, ¿sí? Si yo me olvido, vamos a suponer que me olvido de eso, ¿sí? De hacer el ante. Vamos a ejecutar a ver qué pasa. Fíjense que me muestra basura, ¿sí? Pero como... Y si pruebo un número que no está, seguirá andando, sí. Acá me continúa con los valores, porque en realidad al hacer el free es como que se libera, su contenido tiene basura, pero todavía existe la referencia, ¿sí? Entonces, es donde tendría que estar el 35, me muestra basura, pero como están alojadas las direcciones de memoria, puede continuar, ¿sí? Eso es porque me olvidé este de acá. Si busco un valor que no está, vamos a suponer 158 y lo ejecuto. Fíjate que, o fíjense que está la lista y acá, después del eliminar, sigue estando con todos los elementos. ¿Sí? Como no lo encontró, fíjate que en este caso, como no lo encontró, terminó porque seguidora era igual a null. ¿Sí? Entonces, esta condición dio falsa y no ejecutó nada de acá y directamente fue a la lista, o sea, dejó la lista original. Y el otro elemento, vamos a el 62, no, sí, el 62 que es el último. Ven que acá tenemos la lista original mostrada como va, acá tenemos la lista como está guardada sin el 62 y acá mostrando inverso y que empieza desde el 28. ¿Sí? Entonces fíjense que teniendo en cuenta si es el primero, el del medio o el último, efectivamente funciona, ¿sí? En todos los casos. ¿Se entiende? Sí, la verdad es una función muy útil, pero larguísima. Sí, y esto en recursivo queda mucho más sencillo. Pero bueno, eso quedará para la próxima clase. O sea, a ver, siempre cuando digo de sencillo, digo en cuanto a la cantidad de líneas de código. ¿Sí? Va a quedar como en recursión, esto queda mucho más acortado. ¿Sí? No sé si por ahí es tan fácil de entender en recursivo, pero sí queda mucho más acortado en cuanto a la cantidad de líneas de código. Pero bueno, acá tenemos el primer caso, que es que sea el primer nodo, y acá del segundo en adelante. Bien. ¿Preguntas? No sé si es... A ver, pensarlo en recursión. No sé si es tan complicado. ¿Sí? Porque en realidad, si se acuerdan que nosotros vimos el eliminar recursivo en lista simple.
y es como que solamente considerábamos este caso y acá era la llamada recursiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, es exactamente lo mismo. O sea, en vez de tener esto de acá, todo esto se cambia por la llamada recursiva y ya está. O sea, todo lo que está seleccionado se cambia por la llamada recursiva y ya está. Por eso les digo que la lógica general es exactamente la misma que el de una lista simple. La única diferencia es que tengo que considerar que tengo un ante. Pero después es exactamente lo mismo, ¿sí? Si yo esto lo quiero hacer recursivo, todo esto lo borro por un lista de siguiente igual a borrar nodo lista y le paso los parámetros que corresponden y ya está. ¿Sí? Me ahorro bastante trabajo en ese sentido. Bien, ¿preguntas? ¿Se entendió entonces? Si no tienen preguntas o no quieren hablar, yo considero que el tema está aprendido y entendido y que lo pueden hacer solos. Bien, entonces eh, creo que por hoy lo podemos dejar acá. Hay algunas funciones más que se pueden hacer, pero creo que queda una o dos más. Pero no, la idea es no resolverle todo, sino que también ustedes también piensen alguna, ¿sí? Con esto creo que pueden hacer la guía de listas dobles. Creo que ya está habilitada, ¿no, Meli? No sé si está Meli o se desconecta. Eh, Lo que tiene Estoy. la guía de listas libres, profe, es que hay muchos ejercicios que son para hacer con recursión. bien, Entonces, como, sí. Hay uno Aceptémoslo, solo que recursión corre. es un dolor de cabeza. Hay uno solo que yo he visto. Creo que es Más, el punto 2. sí, después el resto son todos iterativos. Y es más, yo sugiero que primero lo hagan iterativo y después recursivo. No lo intenten hacer de una recursivo porque iterativo también es desafiante. Así que háganlo primero de la manera que ustedes están acostumbrados a hacer, que es mediante una solución iterativa, y luego intentan la recursiva. sí, lo bueno es que más allá de que la guía les pida iterativo o recursivo, que traten de hacerlo de las dos maneras. ¿Sí? Así de paso practican eh, ambas cosas, ¿sí? También practican lo que es la recursión. Igual como les dije, la lógica es básicamente la misma, ¿sí? La misma es muy similar a lo que es listas simples, ¿sí? La idea es que tener en cuenta o tener presente que tienen una anterior. Sí, Albert, primero iterativo y después recursivo. Por más que les diga hacerlo iterativo, hacerlo recursivo, eh, traten de hacerlo de las dos maneras. A ver si les sale. Yo me quedé con una duda de la vez pasada que hablaron con Melina de un ejercicio que es con listas simples encontrar la mitad, o sea, insertar un elemento en la mitad. Pero lo único que se me ocurre, porque inclusive lo intenté hacer No, pero me con parece que era con listas dobles, ¿eh? o con listas dobles, no lo sé, no recuerdo, pero lo único Sí, que es se me con listas ocurría dobles. era porque probé inclusive con las baldosas de mi casa sin contarlas y dije, bueno, voy caminando hasta la pared y necesito saber cuántas hay, pero lo único que se me ocurre es tener a una persona del otro lado caminando hacia mí y que cada uno contemos los pasos. O sea, debería tener dos variables para recorrer desde atrás y desde adelante, Pensalo, pensalo cómo lo harías con un arreglo. Y se aplica la misma lógica, pero pero con claro, ahí listas tengo dobles. que contar la cantidad de elementos que hay No, entonces. no, porque vos, si querés llegar a la mitad de un arreglo, ¿cómo haces? Empezás los dos extremos. Y más no te puedo Claro, decir. O sea, es eso. claro, claro, a eso iba.
con tener a otra persona del otro lado. O sea, en este caso sería una variable. Ujú, exacto. Ah, Pero ok, bueno, ok, el, ok. el resto es para que lo piensen. Bien, ¿tienen alguna otra consulta? Si no, ya vamos dejando por hoy. Por mi parte, Bien. chao, profe. Bueno, listo, entonces cortamos por hoy. Así que nada, el miércoles será clase de práctica. ¿Sí? Nos vemos, chicos.